Listo. Buenos días a todos los que se pueden saludar. Por favor, ponemos el ventilador en silencio, los apagamos. ¿Listo? Gracias. Oscar, abajito. Uy, se está mirando. Hace un rato estaba en la transmisión. Sí. A la vieja.
Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, les damos la bienvenida a este webinar sobre aportes de la ciencia, la educación y la tecnología para la construcción de paz con enfoque regional, facilitado por la Comisión de Conciliación Nacional. Desde ya saludamos y agradecemos a quienes se conectan con nosotros a este espacio a través de las diferentes plataformas tecnológicas y redes sociales de la Comisión de Conciliación Nacional, la Conferencia Episcopal de Colombia y las otras instituciones que están retransmitiendo este espacio de encuentro y diálogo en vivo a propósito de este importante tema que nos convoca en el día de hoy, que precisamente es preparatorio para lo que será la participación y el acompañamiento de la Comisión de Conciliación Nacional en el tercer Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, que se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero. Así que para nosotros es un gusto que puedan acompañarnos en este espacio que tiene un objetivo muy especial, es poder generar un intercambio de ideas y algunas experiencias relacionadas con la construcción de paz regional y los aportes que desde la ciencia, la educación y la tecnología pueden ser pertinentes y son urgentes para la construcción de lo que sería el Plan Nacional de Desarrollo desde el sector ciencia y educación, para esas propuestas que se pueden generar, articular y ambientar en los diferentes territorios a partir de 5 ejes integradores. En este caso, vamos a ubicarnos en uno de los ejes que es el de reconciliación y paz, de estos que son propuestos para este Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. Y para poder desarrollar este espacio de encuentro y diálogo, tenemos 2 invitadas muy especiales. Ya les contaremos de quién se trata y un moderador que estará armonizando esta conversación. Primero quiero darle paso a Diego Cardona, él es el coordinador académico del Congreso, quien nos presentará exactamente de qué se trata el Congreso y por qué estamos encontrándonos en este webinar, que hace parte de un ciclo de webinar que ya se han venido realizando en días anteriores y que preparan el camino de lo que tendremos en el Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. De lo que de compartir con ustedes esta breve presentación de lo que es el tercer Congreso de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. Espero que estemos ya viendo en transmisión también la presentación que estoy realizando en este momento sobre lo que es el Congreso. La idea es que estaremos entre el 22 y el 24 de febrero, la próxima semana, haciendo el desarrollo de una agenda muy interesante y pertinente para este tema que es clave en el sector de la ciencia y la educación.
¿Cuál es el resultado que esperamos lograr al finalizar este ejercicio el viernes 24? Ahí fundamentalmente lo que queremos es tener un documento de recomendaciones desde 5 ejes integradores que ya fueron mencionados rápidamente, en la expectativa de poder mejorar, mantener, eliminar algunos elementos claves de lo que estaría incorporándose en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es el pragmatismo de lo que vamos a realizar. Obviamente hay una gran cantidad de discusiones de manera previa a través de los 5 ejes que ya fueron mencionados. Entonces, el primer eje en el cual estaríamos trabajando es el de integración regional. Allí tuvimos un webinar preparatorio el 2 de febrero. Espero que muchos de los que están aquí con ustedes esta breve presentación de lo que es el tercer congreso. Espero que estemos ya viendo en transmisión también. Estoy teniendo un retorno sobre lo que es el congreso. Me preocupa. La idea es que estaremos entre el 22 y el 24. Vamos a avanzar en este espacio mientras solucionamos algunos detalles técnicos con Diego y podemos escuchar un poquito más y conocer de lo que es este contexto de este Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz que se realizará del 22 al 24 de febrero en la Uniagustiniana, aquí en la ciudad de Bogotá. Mientras tanto, vamos entonces a darle paso al diálogo con nuestras invitadas, pero antes yo quiero presentarles de quiénes se trata concretamente. Tenemos en el día de hoy aquí en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia a Yesenia Olaya Requene. Ella es viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su formación profesional inició en la educación pública en la Universidad de Caldas, donde se graduó como socióloga. Es doctora en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como coordinadora académica del certificado en estudios afro-latinoamericanos de la Universidad de Harvard. También ha sido docente en varias universidades de América Latina. Recibió en 2020 el premio Fray Bernardino de Sahagún en el área de etnología y antropología, una mención honorífica por la tesis doctoral Vivir entre Fronteras, movilidades de comunidades afrocolombianas en la frontera Colombia y Ecuador. También cuenta con una amplia experiencia como investigadora en diferentes campos de estudios afro-latinoamericanos, educación inclusiva, migraciones y desplazamientos forzados. Por otra parte, tenemos a la doctora Ana Cristina Navarro. Ella es coordinadora de pedagogía de la Comisión de la Verdad. Es periodista, egresada del Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra, en España. Fue promotor de la Federación Colombiana de Canales Regionales. Ha sido gerente de Teleantioquia, asesora de Telemedellín
y directora de programación de Televisión Española por 24 años. Dirigió la unidad de comunicaciones de las empresas públicas de Medellín. Ellas dos serán entonces nuestras invitadas especiales en este espacio. Nos ayudarán a abordar este tema sobre aportes de la ciencia, la educación y la tecnología para la construcción de paz con enfoque regional. Y también nos acompaña en este espacio Manuel Javier Támara Barbosa. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y magíster en psicología jurídica, director del programa de maestría en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, docente de programas de posgrado, investigador científico y consultor de diferentes organizaciones y entidades. Y en la actualidad nos acompaña como coordinador metodológico de la Comisión de Conciliación Nacional de manera especial para el desarrollo de proyectos en construcción de cultura, de reconciliación y de paz. Así que, sin más preámbulos, Manuel, te doy paso para que iniciemos esta conversación. Bueno, muchas gracias, Lida, doctora Yesenia, doctora Ana Cristina, bienvenidas. Siéntanse en su casa en la Conferencia Episcopal de Colombia y con todo el equipo de la Comisión de Conciliación. Y más aún, desde cada una de las regiones de donde nos están escuchando, nos están viendo a esta hora, muchas gracias a ustedes por acompañarnos allí en esas regiones de Colombia en las que hemos estado trabajando como Comisión de Conciliación Nacional y en las que hacemos parte y queremos vincularlos a ustedes también a este Congreso Internacional en Ciencia, Tecnología, Educación para la Construcción de Paz. En esta oportunidad venimos a dialogar, a conversar frente a un tema que cada vez en la vida de los colombianos y en la historia de nuestro país adquiere más relevancia. Y en este orden, la construcción de reconciliación y de paz es vital para la construcción de país. Gracias, doctora, desde el Viceministerio por toda esa labor y gracias, doctora Ana Cristina, por toda esa labor en la Comisión de la Verdad que ha producido y ha generado efectos en las regiones, ha generado apropiación de la responsabilidad que significa construir paz. Lo dialogábamos ahorita, no solo en quienes hemos vivido un poco más años, sino en las nuevas generaciones que asumen esa responsabilidad. Les propongo entonces que guiemos y orientemos esta conversación a partir de cuatro preguntas que estarán en torno a cómo las regiones y cómo construir paz desde la ciencia, la educación y la tecnología en nuestras regiones de Colombia. Y la primera pregunta en la que quiero que nos enmarquemos es la siguiente. Ya que la actual situación de las regiones de Colombia se está dando y la situación nos ha llevado también a generar nuevas estrategias, ¿cómo la ciencia, la educación y la tecnología aportan, creen ustedes, a la construcción de escenarios de reconciliación y paz? Doctora Yesenia, iniciamos con usted. Muchísimas gracias. Quiero agradecer el espacio, saludar a todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos. Celebro estas iniciativas de poder dialogar desde la diversidad de voces y la pluralidad de posiciones acerca de los desafíos que tenemos en materia de construcción de paz en el país. En relación con la pregunta, creo que tenemos un gran desafío a nivel nacional, que es posicionar a la ciencia en la agenda nacional de construcción de la paz total. El imaginario nacional que se tiene de la ciencia y de la tecnología ha estado distante a las comunidades, principalmente a las regiones que han sido afectadas por el conflicto armado. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, nos imaginamos el desarrollo del conocimiento científico en los grandes laboratorios, en las universidades. Sin embargo, la ciencia se está construyendo en todos los lugares del país. Las comunidades, a partir de la activación de sus conocimientos y saberes ancestrales, también construyen ciencia, también construyen conocimiento tecnológico que les ha permitido sobrevivir no solamente a la guerra, sino también a las desigualdades históricas que atraviesan las regiones que han sido afectadas por el conflicto armado. Les coloco un ejemplo. En las comunidades tenemos un gran desafío, generar desarrollo económico. Pero muchos de los territorios y lugares que han sido apropiados socialmente por las comunidades como lugares para el desarrollo de economías locales, construcción de sus identidades, los apegos a los ríos o las identidades acuáticas que se han construido en muchas de las regiones de Colombia,
hoy en día son geografías del terror, son fosas comunes. En el Pacífico colombiano tenemos algunos lugares que eran tradicionalmente utilizados para la pesca de las comunidades, donde los pescadores ya no van a esos territorios porque se encontraron un cuerpo navegando sobre el río o a las orillas del río, y esto genera también una fragmentación de esa identidad territorial que se ha construido en estos lugares. Si planteamos en el marco del nuevo gobierno reactivar estas economías locales, generar alternativas económicas para las comunidades, tenemos que partir de un principio fundamental, una pedagogía para sanar el territorio. No se puede reinstalar una economía en los territorios afectados por la guerra si no hay un proceso de sanación del dolor, un proceso que permita reconstruir el tejido social y comunitario de las comunidades con estos lugares, para que de esta manera el desarrollo científico que se vaya a implementar en esos territorios por medio de la transferencia de tecnología o la apropiación social del conocimiento pueda reactivar estos sentimientos de pertenencia, de identidad con los lugares, y las comunidades puedan nuevamente soñar y construir esperanza en sus territorios de origen. Totalmente de acuerdo, doctora, y ese énfasis hay que hacerlo. Doctora Ana Cristina, ¿cómo lo ve usted? A ver, en los últimos meses del trabajo de la comisión, creamos una red de jóvenes que se llama Generación de Marzo, y en las conversaciones que mantuvimos con esos jóvenes en todos los territorios, están en 26 departamentos, en algún momento nos preguntaron por qué nos convoca el Estado. Es la primera vez que el Estado, como jóvenes, nos dice: vengan, que ustedes son necesarios para la reconciliación. Y yo siempre les digo: ¿saben qué? Ustedes no tuvieron nada que ver en este conflicto. Ustedes no son responsables del conflicto. Pero si el conflicto se repite, ustedes van a ser los responsables. Entonces, por eso es muy importante que sepan muy bien qué nos pasó y sobre todo por qué nos pasó, para que eso no se repita. Y además, que se dediquen en todas sus posibilidades a generar elementos de reconciliación, a tratar de cerrar las brechas que impiden la reconciliación. La doctora lo sabe mejor que yo. La brecha tecnológica impide de alguna manera que podamos llegar con pedagogía a muchos lugares de Colombia. En nuestro recorrido por el territorio nos encontramos maestros maravillosos que hacen cosas que son casi milagrosas para poder llevar a sus escuelas, a sus grupos de jóvenes, el conocimiento. Entonces, yo creo que ahí hay una mezcla de intenciones más capacidades que necesitan un apoyo muy clave de instancias como la Iglesia, instancias como el Estado, porque en Colombia la justicia y la democracia no son equitativas. No llegan a todas partes, no llegan en la misma proporción, son de baja intensidad, digamos. Entonces ahí tenemos varios problemas por resolver. La juventud es muy importante, ¿no? Y ese punto y ese aspecto, en nuestras regiones, las nuevas generaciones, como usted bien lo señala, doctora Ana Cristina, son vitales para la construcción de esa paz, de ese futuro de nuestro país y de nuestra Latinoamérica. Pero la doctora Yesenia marcaba un punto que está fundamentalmente relacionado con la segunda pregunta, y está en relación a cómo, en el marco de esa construcción de cultura de paz, lograr esa integralidad entre esos saberes ancestrales, comunitarios, sociales, con los saberes científicos y académicos que se han desarrollado también en el marco del conflicto armado y la construcción de paz. Cómo integrar esos dos escenarios y lograr en las regiones un impacto más intenso de esta construcción de paz. Quiero iniciar ahora con la doctora Ana Cristina para cambiar nuestro orden. Doctora Ana Cristina. Sí, el tema de los saberes integrales, digamos, frente a la construcción de paz, es muy clave, es muy clave. Cuando uno empieza a conocer en profundidad los territorios en Colombia, los territorios donde las culturas afro, digamos, que encabezan el saber,
o donde las culturas indígenas encabezan el saber ancestral, uno se da cuenta que ellos tienen que mediar en la cultura de paz, definitivamente, los que tienen esos saberes. Es a través de ellos como mejor podemos hacer construcción de cultura de paz. Entonces, son de nuevo, y por supuesto, en aquellos territorios donde no hay saberes ancestrales, digamos, de comunidades étnicas, pues son los maestros. Los maestros son ¿cómo les diría? Son casi que heroicos en muchos lugares de este país. Entonces, es definitivamente a través de la educación cómo podemos empezar a cambiar, digamos, cosas como lugares donde la ilegalidad es la ley, por ejemplo. Ese es un elemento clave para entender qué es lo que hay que cambiar. Digamos, es la ley o marca la ley, ¿no? Entonces, mientras eso sea así, por mucho que hagas afuera, si en la escuela no está claro que la legalidad es la ley, no es lo contrario. Mientras en la escuela no tengamos claro, por ejemplo, que tenemos que aprender a volver a confiar los unos en los otros, porque el conflicto, la desconfianza, digamos que es la marca del conflicto. Entonces, ese tipo de cosas, esas como fracturas tremendas que hay en la cultura de los colombianos, por ejemplo, la exclusión del otro, por principio. Yo no me junto con este porque no tiene mi color, porque no tiene mi raza, porque no tiene... Entonces, la exclusión, todos esos son elementos que nos ha dejado el conflicto y que tenemos que empezar a cambiar a través de la educación. Doctora Yesenia, ¿cómo integrar ese conocimiento científico, académico, con esos saberes sociales y ancestrales? Sí, yo frente a esta pregunta tengo dos puntos principales. En el contexto de la construcción del conocimiento científico, los avances que se han desarrollado en materia de democratización del saber científico, hablamos del diálogo de saberes, la interlocución y la co-creación de conocimientos con las comunidades. Yo comparto que tenemos que fortalecer estas metodologías porque el conocimiento, la construcción del conocimiento es un acto colaborativo, pero el diálogo de saberes nos debe llevar a otro punto importante: abrir mecanismos, oportunidades y políticas educativas para que estas comunidades con las que desarrollamos el diálogo de saberes puedan acceder a programas de formación de alto nivel en Colombia y en sus regiones. Nosotros necesitamos más mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos y afrodescendientes estudiando carreras científicas, estudiando carreras de las ciencias sociales, construyendo un conocimiento que logre impactar y beneficiar a las comunidades. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, interlocutamos con las comunidades, pero no debe quedar únicamente en el plano del diálogo, sino cómo desde el Estado, desde las instituciones comprometidas con la paz, ejercemos acciones concretas para que estos jóvenes, estas comunidades que son sujeto de conversación, puedan acceder a oportunidades reales de educación en todos los niveles educativos. Y un segundo punto, cuando uno recorre las regiones del país, y en mis investigaciones principalmente en el Pacífico colombiano, y uno llega a aquellos territorios que ni siquiera están en el mapa, porque también aquí tenemos que actualizar la geografía del conflicto armado. En Google. Exactamente, y cómo la guerra borró territorios. El cambio climático, los desbordamientos de ríos que se entrelazan con la guerra en ciertas regiones del país, ha borrado territorios que no están en el mapa y en las referencias de la geografía nacional. Y uno se va a estos territorios y en mi experiencia etnográfica, hablando con los jóvenes, les preguntaba, ¿qué esperan del presente? Me decían nada. La nada es una categoría filosófica que nos está alertando de una desestructuración del proyecto de vida de los jóvenes y los niños, porque los espacios en que se mueven las juventudes son espacios que están sitiadas por la guerra. Las escuelas son campamentos de guerra, algunas escuelas se han convertido en laboratorios para la producción de cocaína. Entonces,
los espacios de socialización ahora son espacios para la guerra. En ese sentido, considero que es prioritario y es una de las tareas que estoy ejecutando desde el viceministerio de que la ciencia permita reconstruir el proyecto de vida de nuestros jóvenes. Y cuando hablamos de la ciencia, hablamos también de dignificar la existencia, los conocimientos, los proyectos de vida de nuestros jóvenes y generar oportunidades reales para acceder a la educación. Cuando nos están escuchando ahorita en este momento desde el Chocó, la Ribera del San Juan, desde Arauca o La Guajira, o inclusive Leticia, Putumayo, y se preguntan, bueno, la construcción de paz a partir de las nuevas generaciones, a partir de esta integralidad de los conocimientos y los saberes, hemos podido acceder, nos dicen algunos líderes y lideresas en región, a tecnología para poder acercarnos al conocimiento, a la información inmediata. Nosotros hemos tenido como Comisión de Conciliación algunas experiencias formativas y a propósito de la pandemia, en el 2020 pudimos hacer diplomados en construcción de paz, en herramientas comunicativas y construcción de paz con líderes de diferentes regiones alejadas del país gracias a la tecnología, pero gracias al celular. Al celular, a la tecnología que tenían ellos allí disponible, pero iba hacia allá a sus propios recursos al comprar la tarjeta que le permitía, en algunos casos no llegaba al internet, pero sí la señal del celular en población cercana y se movilizaban hasta allí y conectarse y recibir algunas capacitaciones. Y sorpresas muy hermosas hemos tenido de líderes y lideresas muy preparados, muy conscientes de su realidad, pero también de la normatividad, de la política pública, de las rutas de acceso. ¿Por qué hago este preámbulo? Para preguntarles a ustedes desde la Comisión de la Verdad y desde el Ministerio de MinCiencias, ¿qué estrategias y qué retos se enfrentan a futuro para poder llevar tecnología como parte de política pública en la construcción de paz? Yo creo que la palabra a la doctora. Bueno, yo creo que uno de los principales retos que hace parte del debate nacional es que tenemos que tener un consenso de que se debe regionalizar la ciencia y democratizar el acceso y la construcción del conocimiento científico. Y este gran reto hay que darlo en la política, en las universidades, en las comunidades, en todos los espacios, porque la construcción del conocimiento científico en muchos lugares adquiere unas posiciones elitistas y de esa manera no construimos paz. La ciencia tiene que aterrizar a las regiones y las políticas públicas son un vehículo de aterrizaje. Ahora bien, ¿qué requerimos? Sensibilizar a los funcionarios, en el caso ahora yo que estoy en la función pública, al gobierno, a los funcionarios públicos, de la importancia de llevar oportunidades reales de desarrollo tecnológico, transferencia de tecnologías en diálogo con la apropiación social del conocimiento en las comunidades. Para eso nosotros estamos liderando una iniciativa denominada Clubes de Ciencias para la Paz, que busca justamente trabajar con niños y jóvenes el fortalecimiento de vocaciones científicas. La gente está haciendo ciencia en las comunidades. Enfrentar la pobreza con dispositivos comunitarios, enfrentarse al cambio climático con estrategias de sobrevivencia, ahí hay un conocimiento científico que está circulando. Entonces, es un deber poder conocer esas experiencias, poder potenciar esas experiencias con recursos económicos, con mecanismos concretos que puedan fortalecer esos conocimientos científicos y reconocer esos conocimientos como ciencia, porque ese es el otro gran debate que tenemos. Cuando se habla de ciencia en las comunidades, no se habla de ciencia, se habla de saberes ancestrales. Yo ahí tengo también una discusión que hay que darla a nivel de país. Eso es ciencia que dialoga con unos saberes ancestrales comunitarios que están circulando en esos territorios. Entonces considero que es importante el acompañamiento permanente del gobierno, de las instituciones del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas y también reconocer que cada colombiano y colombiana es un sujeto de conocimientos y es un sujeto de derechos. Es decir, que todos tenemos un conocimiento científico que aportar al país, que ese conocimiento se va a especializar en las universidades, ese es el desafío que tenemos, a partir de las oportunidades reales que en materia de educación podamos concretar. Interpreto, mi doctora, ahí que va a haber un proyecto de ley que fortalezca esto en este mandato. No es un proyecto de ley, es una iniciativa del Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. A nivel del Ministerio estamos
estamos liderando la misión Ciencia para la Paz y la Ciudadanía, que justamente está creando unos mecanismos para que el Ministerio tenga presencia en las regiones del país, para que los proyectos de ciencia, tecnología e innovación sean acordados con las comunidades y sean ejecutados con la participación de las comunidades. Es una revolución científica, yo lo denomino de esa manera, porque es la primera vez que el Ministerio va a tener una presencia institucional en las regiones, priorizando aquellas que han sido afectadas por el conflicto armado y donde las comunidades van a tener la oportunidad de presentar propuestas e iniciativas concretas para ejecutar con el acompañamiento del Ministerio. Doctora Ana Cristina. Yo creo que la Comisión de la Verdad sirvió, digamos, o quiere servirle a este país fundamentalmente para que se entienda por, vamos a ver qué nos pasó con eso. Entonces hay medio país que te dice, que es el país urbano en general, no, eso a mí ni me interesa. Eso fue allá en el campo y en los ríos y en las montañas. Eso no tiene nada que ver con nosotros. O simplemente te dicen, sí, pero ya pasó. ¿Para qué vamos a seguir hablando de ese cuento? ¿Para qué vamos a meter el dedo en la llaga? Se deje así. Entonces, la comisión tiene que trabajar mucho el público del deje así. Para decirle, hey, un momento, es que esto es un solo país. Esto no son dos países con dos realidades diferentes, sino que definitivamente tenemos que encontrarnos, tenemos que empezar a hablar en plural, tenemos que empezar a hablar de nosotros como colombianos. ¿Listo? Entonces, digamos que el gran desafío es que se siga pasando la voz del informe final. Pero no el informe, y entonces este capítulo, entonces el otro, no. Es que se siga pasando de qué fue lo que hicimos, dónde nos equivocamos y dónde no nos podemos equivocar. Entonces, digamos que el gran reto es salir de una memoria histórica defensiva, narrada por cada segmento, digamos, de población que tuvo la responsabilidad de la guerra, a pasar a una verdad que nos incluya a todos. Sí, nosotros los paramilitares hicimos esto porque esto no nos pareciera que funcionaba. Eso que nos aterroriza, bueno, es una verdad de lo que pasó. Así nos guste o no nos guste. Y lo que las FARC te cuentan y te dicen, lo hicimos por esto, por esto y por esto, y nos enredamos en el narcotráfico por esto y por esto. Pues es una verdad terrible, pero forma parte de nuestra. Entonces, eso es como, digamos, en ese sentido, es que estamos comprometidos, involucrados, pero no solo los funcionarios, sino la cantidad de organizaciones de la sociedad civil que apoyaron en su momento la Comisión de la Verdad, están también trabajando en eso. Están definitivamente en que tenemos que ser incluyentes en esa verdad, primero que todo. O sea, no me sirve solo la verdad de qué le pasó a los sacerdotes en la guerra. No me sirve solo la verdad que hicieron los paramilitares, no. Necesitamos saber todas y meterlas todas en un esquema y empezar a analizar por qué este hizo esto, por qué la guerra nos llevó a semejante degradación, como dice el padre, y por qué no se puede volver. Y quisiera complementar a esta perspectiva tan importante de la doctora Ana Cristina, que también es importante comprender que la guerra llegó a las ciudades. O sea, nosotros tenemos más de 8 millones de desplazados forzados en el país, donde millones de estas personas están viviendo en condiciones inhóspitas en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Pero ¿qué está pasando? No reconocemos el rostro de las personas víctimas de la guerra. Entonces, cuando hablamos de la guerra y el conflicto armado, por lo general se hace referencia a territorios aislados, ¿no? Esos territorios están aquí. Se cruzan con nosotros todos los días en las calles de la ciudad de Bogotá.
Entonces tenemos que construir una sensibilidad humana que nos permita reconocernos en el otro, reconocer en el rostro las comunidades enteras que han sido desplazadas de sus territorios y están en condiciones de extrema pobreza en la ciudad de Bogotá, que ahí hay un ser humano, un sujeto de derecho, un sujeto de reparación colectiva, constitucionalmente decretado de esa manera. Entonces, la guerra está aquí, la guerra atravesó las fronteras nacionales. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo en Chile, ahora estuve hace poco tiempo trabajando en las migraciones forzadas en la frontera con el Darién. Son miles de colombianos que están cruzando este territorio y no tenemos una sensibilidad frente a esas movilidades que han traspasado las fronteras nacionales. Entonces, lo que señala la doctora Ana Cristina es muy importante, el llamado a la sensibilidad humana, a reconocernos en el rostro del otro, a reconstruir esa verdad desde una pluralidad de voces donde todos hacemos parte de esa memoria histórica que nos puede a terminar este conflicto de generar condiciones de vida digna para todos los colombianos. Yo agregaría una cosa. En Colombia hubo una guerra contra los civiles. Aquí no hubo una guerra de enfrentamiento de ejércitos. Aquí hubo una guerra contra los civiles. Todos fueron contra los civiles. Y la autora dice una cosa muy clave. Insistimos en el despojo de tierras, en cómo le quitan la tierra a los envejas, a las poblaciones. Nadie habla de los cinturones de miseria. Eso es el conflicto armado de este país. Los cinturones de miseria en las grandes ciudades son la guerra. Ella tiene toda la razón. Y nunca nos referimos a eso. Es muy poco. Incluso yo diría que el informe final de la Comisión de la Verdad no se refiere a eso como un elemento o como una situación que generó la guerra. Y hay millones de personas. Los Cepera es el ejemplo más claro porque los vemos acampando en los parques o los vemos deambulando por las calles. Cuando yo los veo, digo, no saben a dónde van. Es como si hubieran perdido sentido de pertenencia. Entonces, ese es un elemento muy importante. El desarraigo cultural. Total. Pues, como constitución el año anterior y conferencia episcopal desarrollamos encuentros que fueron, digamos, parte del proceso que desarrollamos ya hace varios años en una iniciativa de la Iglesia que son los mínimos de reconciliación y paz. Y allí pudimos trabajar en ciertas regiones y poblaciones, pero también en escenarios marginados de la urbanidad de nuestro país, del escenario urbano de Medellín, Cali, pero también en regiones como en Arauca, en Yopal, en el Putumayo y aquí mismo en Bogotá. Y veo uno la síntesis de la miseria y la realidad del conflicto armado en las vidas de poblaciones indígenas, como usted lo señala, doctora Ana Cristina, pero también de campesinos, de mujeres, de jóvenes, de personas inclusive extranjeras que han llegado a nuestro país buscando unas oportunidades nuevas. Y allí en ese escenario ejercen y surgen liderazgos que trabajan por la paz, a pesar de las dificultades, a pesar de la realidad y que lo conversábamos ahorita, de esas tensiones propias de lo que ha sido el conflicto armado y ahorita que se emergen en escenarios de construcción de paz, donde una víctima se encuentra con el desmovilizado que victimizó a su familia directamente. En esas tensiones surgen nuevos liderazgos y se mantienen líderes firmes y lideresas trabajando por la paz en nuestras regiones. ¿Qué decirles a ellos desde el ejercicio de ustedes como investigadoras, en ejercicio desde las instituciones que ustedes representan también en este momento crucial del país? Es importantísimo lo que estás diciendo. Yo creo que ya llegó el momento de pararnos en lo positivo que está sucediendo después de la guerra. Tenemos que multiplicar, dar a conocer, hablar de la resistencia y la resiliencia de este país. O sea, hay ejemplos ya clarísimos, identificados, de comunidades que han tenido que aprender a convivir con el antiguo enemigo. Pero hay varios ejemplos en distintos lugares del país. Entonces yo creo que aquí ahora es el momento de trabajar desde lo positivo. O sea, yo diría que esas experiencias se tienen que conocer en la escuela.
se tienen que trabajar. Es en ese sentido donde tenemos que empezar a trabajar. Cómo los que resistieron, cómo los que vivieron el dolor, cómo los que pasaron por situaciones casi imposibles de imaginar, hoy conviven con el otro, hoy conviven con el desmovilizado, hoy conviven con el paramilitar que les hizo daño. Eso es un ejemplo para el resto de este país que no se conoce, no se conoce. Entonces tenemos que empezar a hablar de que es posible la convivencia desde la diferencia. Básicamente, ese elemento a mí me parece clave para trabajar en la educación. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo señalado con la doctora Ana Cristina y le sumaría el hecho de que la paz se construye con los contrarios y eso es muy importante. La diversidad de posicionamientos frente a la construcción de paz es parte del diálogo, es parte del conflicto en la construcción de la paz. El conflicto es inherente al desarrollo de las sociedades. No tenemos que abordar el conflicto en los posicionamientos que asumimos frente a la paz como un espacio negativo que no permite construir estas alteridades. Tenemos que dialogar con el contrario. Y el contrario está en las comunidades, está en el trabajo, está en las universidades, está en todos los espacios de la sociedad. Y eso es muy importante, pero también aprender de los liderazgos. Estas pedagogías de socialización del informe de la comisión justamente nos permiten escuchar, reconocer el trabajo de construcción de agencia social que en estos espacios violentados han construido las mujeres, los campesinos y los jóvenes como agentes de paz, exponiendo su vida también. Y eso hay que reconocerlo y eso hay que decirlo. Entonces, aprender a escuchar a los liderazgos, aprender a escuchar que en esa narrativa hay un conocimiento que se puede convertir en un programa, en una política, en una oportunidad para transitar hacia perspectivas concretas de materialización de la paz en las comunidades. Y no quisiera cerrar esta pregunta sin mencionar también que es importante debatir en todo este proceso de construcción de la memoria el tema de cómo el racismo se cruzó con el conflicto armado. Vamos, no es fortuito de que de los 8 millones de desplazados, gran parte de esta población sean indígenas y afrodescendientes que habitan en territorios estratégicos para muchas de las economías armadas que se han constituido en el país. Ahí hay un enfoque racial importante que debemos debatir de manera rigurosa, porque la justicia social también nos debe de conducir a una justicia racial, con oportunidad, con igualdad de oportunidades para todas y todos los colombianos. Yo querría insistir en eso. Y es el tema de que desde la educación tenemos que trabajar el no a la exclusión. ¿Qué es la exclusión del otro? Es el clasismo, es el racismo, no es de mi clase, no tiene mi color, no conoce mi cultura, no es de mi grupo de amigos. Es que eso es elemental en un colegio. No, este no, porque este no es de mi grupo. O aquel, el bullying es eso, es exclusión. Entonces, ese es un elemento muy clave. Y lo otro es que tenemos que trabajar desde la educación en que tenemos que despolarizar las actitudes, las creencias y empezar a trabajar en contra de expresiones como el indio ese que me hizo no sé qué, o no, ese es un negro perezoso, o ese es, no más, o sea, tenemos que quitarle los calificativos a la humanidad de las personas con las que convivimos. Vamos con unas preguntas que nos están haciendo nuestros participantes desde nuestras diferentes plataformas. Así es, Manuel, agradecerles por supuesto a la doctora Yesenia y a la doctora Ana Cristina por este espacio y a ti por moderarlo. Tenemos preguntas de las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y de la transmisión que se está generando a través de las redes sociales de la Comisión de Conciliación Nacional. La primera de ellas es cómo pueden ser utilizadas las herramientas tecnológicas para la construcción de paz en los territorios. La segunda, ¿cuáles podrían ser los retos para vincular a las personas adultas en los escenarios tecnológicos? Y la tercera, la construcción de paz puede ser una herramienta para el desarrollo tecnológico de la sociedad colombiana.
Bueno. Doctora, es su especialidad. Muchísimas Vamos una gracias. por una, sí. Gracias a todos las preguntas que nos han realizado por el chat. Necesitamos, en el contexto de transición económica que se está planteando en el marco del nuevo gobierno, fortalecer las propuestas de tecnificación del campo. Yo creo que hay que pasar de la noción de economías tradicionales a una economía donde la ciencia y la tecnología potencia el desarrollo productivo de las comunidades y logre la inserción a los mercados regionales y nacionales. Esa es la apuesta política que tenemos como gobierno. Sin embargo, para mapear cuáles son las tecnologías que requerimos en los territorios, tenemos que trabajar de la mano con las comunidades campesinas, las comunidades que están en la ruralidad, que están tratando de restablecer estas economías que fueron muchas de ellas interrumpidas por la guerra. Entonces, la tecnología tiene un factor, un lugar fundamental en esta construcción de paz, en la medida en que nos permite potenciar el desarrollo económico equitativo, incluyente, sustentable en las regiones del país, pero también la tecnología nos permite enfrentar a las consecuencias o a las afectaciones del cambio climático. Por ejemplo, yo estaba dialogando con las comunidades en ciertas regiones del país y el cambio climático, las inundaciones y desbordamientos de los ríos, en algunas regiones ha generado más desplazamientos forzados que el conflicto armado. Y de eso poco se habla en Colombia. Entonces necesitamos una transferencia de tecnologías que nos permita detectar los cambios que hay en materia climática en las regiones del país para de esta manera poder tomar decisiones contundentes y mitigar estos impactos de la mano con las comunidades. La ciencia sería el motor de desarrollo de las regiones con esta perspectiva de paz y participación de los territorios. Integrando esta producción de conocimiento con esa apropiación regional, ¿cuál sería el enlace con las regiones? Digamos que en ese marco que usted nos plantea, ¿cuáles serían los aliados regionales con los cuales las comunidades podrían interactuar para lograr esto? Sí, esa es una excelente pregunta, porque también nos lleva a algo. La transferencia y el desarrollo tecnológico debe ir de la mano de la apropiación social del conocimiento, que es en algo que ya las comunidades están trabajando. Pero aquí necesitamos convocar gobernaciones, alcaldías, consejos, organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, que ahora justo por el momento histórico que estamos viviendo, los temas de paz son prioritarios para muchos países con los que Colombia mantiene relaciones bilaterales. Entonces, convocar a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para que nos ayuden a construir propuestas de las manos de las comunidades y generar estos puentes de articulación. El sector privado, sumamente importante. Los empresarios, por favor, ayúdenos a generar oportunidades de abrir los mercados a los locales de las comunidades, a potenciar los emprendimientos de nuestros jóvenes. Los jóvenes están construyendo a partir de lo propio emprendimientos, a partir de las artesanías, la gastronomía, una serie de productos que necesitan mercado y que necesitan el acompañamiento de la empresa privada en Colombia. Doctora Ana Cristina. Sí, no, yo quería hablar de la pregunta que tiene que ver con cómo vincular esos adultos a la tecnología. A mí me parece que eso es clave, o sea, no podemos seguir aislando a la población adulta de la realidad de lo que está pasando y sobre todo del diálogo y de la discusión de lo que nos ha pasado. Entonces es muy importante darles la posibilidad, primero invitarlos a ser parte del diálogo, porque se nos olvida. Está muy bien trabajar con los jóvenes, yo trabajo con jóvenes, pero yo soy un adulto mayor. Y yo me pongo en los zapatos de un adulto mayor que ha vivido el conflicto, que lo ha padecido, o que lo ha presenciado, o que ha sido testigo. Y desperdiciar esa experiencia, eso que ellos han ido pensando, evolucionando en su pensamiento, me parece que es algo que no nos podemos perder. Entonces me gusta mucho que hayan hecho esa pregunta porque yo me lo he planteado muchas veces y creo que se lo tienen que plantear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cómo les ayuda con la tecnología a ser parte del diálogo de este país. Vamos con una última pregunta, Lida, y vamos cerrando.
Así es, aprovechamos también para saludar de manera especial a la Fundación Edartes. Nos saludan también desde FUNSA, desde Girardot, están conectados con este tema a través de la plataforma Zoom. Y la última pregunta que nos llega es, ¿cómo lograr utilizar el desarrollo tecnológico como acción de reparación? Sí, esta pregunta se vincula mucho al inicio de la conversación, en el sentido de que pensar la reconstrucción de los territorios en temas productivos, energías renovables, soberanía alimentaria, el tema de la salud pública o de la biotecnología para apoyar todo el tema de salud en los territorios, implica sanar el territorio. Nosotros tenemos que ejercer una pedagogía de sanación, o sea, no podemos llevar un desarrollo tecnológico a las comunidades si no hay un acto de reparación de esa memoria que fue quebrantada no solamente por la guerra, sino también por la pobreza. Entonces, esta articulación entre el desarrollo tecnológico y la construcción de la memoria histórica para transitar hacia el camino de la paz es fundamental en todos estos procesos tecnológicos que se están agenciando o que se van a agenciar. Desde la perspectiva del Ministerio y por medio de la misión de paz, esto es prioritario. Todos los proyectos económicos productivos que vamos a agenciar en las regiones del país van a ir acompañados de una pedagogía por la paz. No es solamente generar apertura de mercados, potenciar economías locales, sino también reconstruir el proyecto de vida individual y colectivo de las regiones del país, y en esto tenemos que ejercer unas metodologías y lineamientos educativos que permitan socializar la construcción de paz desde los informes ya existentes y colocarlos en articulación con las agencias colectivas que ya están también moviéndose desde las comunidades. Yo digo una cosa muy cortita. Yo creo que parte de la reparación que necesitan las víctimas que están aisladas en territorios y en zonas rurales es que les llegue la tecnología, porque eso rompe el aislamiento y es demasiado importante que no se sientan aislados de lo que está sucediendo y de lo que se está y de cómo se está reflexionando en el país. Son retos muy importantes los que hemos conversado hoy acá y que ustedes nos han planteado varios esfuerzos que tanto desde el Ministerio como desde la Comisión han venido construyendo, que requieren también de que continuemos trabajando desde las regiones y que como Iglesia y como Comisión de Conciliación, pues seguiremos siendo un aliado para estos espacios de reconciliación y paz. Yo les agradezco su participación en este evento, haber venido aquí a la conferencia, y a ustedes que estén allí también y quienes nos están viendo en diferido, un saludo a todas las regiones de Colombia. Muchas gracias, Manuel. Vamos entonces agradeciéndole a la doctora Yesenia Olaya y a Ana Cristina Navarro una vez más a darle paso a Carlos Alberto Garzón Flores. Carlos Alberto es vicerrector académico de la Uniagustiniana, justamente donde se llevará a cabo el tercer Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, y además hace parte y ha venido armonizando todo este proceso que se ha llevado a partir del Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, al que precisamente pertenece la Comisión de Conciliación Nacional en representación de la Iglesia Católica Colombiana. Muchísimas gracias, Lida, y bueno, un saludo muy especial a la doctora Yesenia, que además ya nos acompañó también en otro webinar y también nos va a acompañar en el tercer Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, y a la doctora Ana Cristina también por su presentación, y bueno, a Manuel por la moderación de este panel que ha sido bastante interesante. Básicamente queremos obviamente reiterar la invitación a participar en el tercer Congreso Internacional. El tema de reconciliación y paz es un tema central, lo ha sido desde que el foro de alguna manera adquiere el compromiso de trabajar por el tema de cultura de paz. Logramos tener una incidencia interesante, importante, cuando se hizo el proceso de paz con las FARC, y ahora creemos que en este nuevo proceso de paz total, el papel de la ciencia y la educación es trascendental. Estamos totalmente seguros, convencidos, que trabajar sobre un tema de cultura de paz, de consolidación de la paz, no solamente con los grupos
armados que deben entrar en un proceso de cesación del fuego y de reincorporación a la vida civil, sino de una cultura de paz para que permee a toda la sociedad. Es un elemento clave y el vehículo para lograr llevar y de alguna manera permear el tema de cultura de paz es la ciencia y la educación. Hacer investigaciones pertinentes, financiadas obviamente en lo posible con recursos del Estado, pero también de recursos propios de los centros de investigación y de las instituciones de educación superior y de las universidades, que de alguna manera pueden aportar desde la investigación a construir escenarios de paz, a trabajar muy fuerte con las comunidades, efectivamente para garantizar que aquellas zonas azotadas por la violencia puedan recuperar su desarrollo, recuperar las personas víctimas del conflicto, su proyecto de vida a través de el acceso a la ciencia y la educación es muy importante. Entonces, desde el Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz y desde este tercer Congreso Internacional al cual estamos invitando y la Comisión de Conciliación que ha sido miembro permanente del foro y que además es la que coordina este eje temático integrador de reconciliación y paz, pues se espera que todos participen de manera muy activa con propuestas concretas dirigidas inicialmente, obviamente, al Plan Nacional de Desarrollo, pero adicional del Plan de Desarrollo a una mirada, no solo nacional e internacional, de cómo trabajamos para garantizar y consolidar la reconciliación y la paz en Colombia. Entonces, agradecerles muchísimo por este webinar, por este encuentro y como les decía, reiterar la invitación para que nos acompañen la próxima semana. El próximo miércoles tenemos la instalación a las 5 de la tarde aquí en la sede de la Uni Agustiniana y luego tendremos ya el desarrollo del Congreso el jueves 23 y el viernes 24. Así que los esperamos a todos y esperamos que logremos tener éxito en ese Congreso con la presentación de un documento que le haremos al Congreso de la República, al Consejo Nacional de Planeación y al Gobierno Nacional para impactar el Plan Nacional de Desarrollo y también para trabajar sobre los otros escenarios legislativos e institucionales para la construcción de paz y reconciliación en Colombia. Muchas gracias. Carlos Alberto, muchas gracias a ti por este primer contexto. Vamos entonces para puntualizar en lo que serán estos ejes durante el Congreso y el programa que está formulado para desarrollarlo. Saludamos de nuevo a Diego Cardona, coordinador académico del Congreso, para que sea él quien nos explique entonces cómo se hará y qué pueden esperar las personas que se sumen a participar, ya sea presencial o de manera virtual en este espacio. Muchísimas gracias por la posibilidad de precisar lo que ya nuestro coordinador general y vicerrector académico de la Uni Agustiniana nos describió muy rápidamente, y es cómo vamos a operar a lo largo de los 3 días del tercer Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, los cuales estarán la próxima semana desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 en las instalaciones muy hermosas que tiene la Uni Agustiniana en Tagasta, en Bogotá. Bien, ahí básicamente, como lo planteaba Carlos, el objetivo que estamos buscando es lograr impactar muy positivamente en el Plan Nacional de Desarrollo, desde nuestro sector, desde la ciencia, desde la educación, fundamentalmente para mirar el ámbito de los temas de paz y de desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, a partir de 5 ejes integradores. Un primer eje integrador tiene que ver con el tema de integración regional y por eso la importancia de la internacionalización que está transversalizado a todo lo largo y ancho de las actividades que desarrollamos en nuestro Congreso. Tuvimos un webinar preparatorio el pasado 2 de febrero para luego meternos en otro webinar preparatorio que lo tuvimos el 9 de febrero sobre ciencia, tecnología e innovación. En ese webinar pues estuvimos también trabajando con uno de los pilares fundamentales de nuestro Congreso, ciencia. Después estuvimos metidos en ayer martes, un webinar preparatorio del tercero de nuestros ejes, que es el de ciencia, educación y sociedad.
Hoy estamos metidos en el de reconciliación y paz y mañana estaremos con nuestro quinto eje, que es el del sistema de educación, con el webinar en el cual tendremos la participación también de personas que tienen una trayectoria y una experiencia y una representatividad en el sector. Todas las acciones dentro de los ejes están identificados, alineados de acuerdo con unos criterios de acción. Son 10. En primera instancia, el tema de la integración regional, la relevancia de lograr esta integración, la internacionalización. Nuestra viceministra nos mencionaba la importancia de los diferentes convenios de colaboración que se tienen que realizar en la perspectiva de que nosotros, país, insertos en un contexto globalizado, podamos generar las acciones pertinentes para que lleguemos a ese necesario desarrollo y la esperada paz. Por otro lado, también lo que es la igualdad de género. Nuevamente, perdona Yesenia por llamarla tantas veces en esta corta presentación, pero Yesenia no solamente está aquí sentada en el webinar como representante del Ministerio de Ciencias, todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación. Lo vimos hablar sobre los temas de paz y reconciliación y adicionalmente tiene ese perfil que le permite hablar de la igualdad de género, la equidad. Así que muchísimas gracias a la viceministra por habernos apoyado, al ministerio por estar también detrás entre bambalinas aportándole de manera fundamental al ejercicio que estamos desarrollando, al igual que nosotros sponsor, en particular la Unidad Agustiniana. También pues la idea es hablar de familia, de inclusión, todos los temas de transparencia, ética, lo que tiene que ver con los ejercicios de lograr unos procesos totalmente transparentes, la equidad que ya había mencionado, integridad, un tema que ha surgido que es muy importante es el de la ancestralidad y también los temas de democracia. Hemos dejado un espacio final de criterio por si en las discusiones hayan surgido o surjan algún elemento clave que valga la pena incorporar. Ese es el espíritu del foro, ese es el espíritu del Congreso y es el de total apertura para incorporar las diferentes visiones. Lo bueno es llegar a consensos dentro del disenso. No podemos estar pensando todos de la misma manera, sino que gracias a nuestra diversidad es que podemos generar un producto, un resultado final muy eficaz, muy eficiente. Lo mencionaba Carlos, comenzaremos nuestra agenda el próximo miércoles 22 con un panel de instalación en el que tendremos la presencia del presidente de la República, el presidente del Congreso y adicionalmente los que tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo a través del Consejo Nacional. Dado que nuestra sede es Bogotá, entonces tendremos la presencia de la alcaldesa y adicionalmente del padre Julián Hincapié, el rector de la Unidad Agustiniana. Van a conocer, si no lo han hecho, esas bellas instalaciones, de verdad que vale la pena, no solamente por los temas del Congreso, sino también para conocer lo que allí se está realizando por parte de la Unidad Agustiniana. Estará Carlos, quien acaba de hablar, como coordinador general de nuestro foro, y tendremos al presidente de la Conferencia Episcopal y al rector de la Universidad Católica. Una vez finalizada esta apertura, tendremos una conferencia por parte del doctor González, Jorge Iván González, el director de Planeación Nacional, quien nos hará una presentación del estado actual dentro de una semana de lo que ha venido ocurriendo con el Plan Nacional de Desarrollo. Espero que una buena cantidad de los que estamos aquí conectados, participando activamente de las discusiones, tengamos conciencia que ya el lunes anterior se hizo el registro, la radicación en el Congreso del proyecto de ley que le va a dar vida al Plan Nacional de Desarrollo. Y por lo tanto estamos en el momento especial, en el momento crítico, para poder aportar desde el sector, desde la ciencia y la educación, a través de las discusiones que se han venido dando a lo largo de los últimos meses preparatorios en los 5 ejes integradores y lo que vayamos a desarrollar durante estas 3 jornadas que vienen, el 22, 23 y 24 de febrero. Cerraremos esa jornada de apertura con una conferencia muy pertinente de parte del Monseñor Rueda, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, quien nos estará impartiendo una charla sobre una temática que tiene mucho que ver con lo que hicimos hoy. Ciencia y educación para la paz y la reconciliación. El jueves en la mañana iniciaremos las actividades con una conferencia internacional en cabeza del doctor Francesc Pedró. El doctor Pedró es el director en este momento del ISLAC de la UNESCO, es el Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe de la UNESCO, con lo cual pues es una persona muy representativa de lo que podemos hacer, lo que deberíamos utilizar de buenas prácticas internacionales en nuestro entorno nacional. Continuaríamos con otra conferencia también de índole latinoamericana e iberoamericana, como es la de David Julien, quien es el director ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana,
con sede en Canadá, quien además tiene una serie de actividades interesantes que apuntan a ese modelo de integración que tanto requerimos en el país para lograr ser competitivos y lograr el desarrollo como expectativa del bienestar de la sociedad. Terminadas estas dos conferencias, continuaremos con las presentaciones sectoriales desde el gobierno de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo en los ámbitos de interés de nuestro Congreso. Así que tendremos la presencia del señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y también del señor Ministro de Educación, quienes nos darán esa perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo de estos dos sectores. Esperamos lograr la presencia del señor Canciller y del Alto Consejero para la Paz. Tendremos que mirar con cuidado porque nos informaron que ellos dos están en este momento participando de las negociaciones, de las conversaciones que se están dando en México. Así que veremos de qué manera logramos tener la presencia de ellos dos o de alguno de sus representantes o delegados. ¿Qué va a pasar en la tarde del jueves? Nos iremos por los 5 ejes de discusión a trabajar, a conversar, a lograr generar de manera consensuada e independientemente de las múltiples perspectivas que podamos tener de lo que es paz y desarrollo, un documento de propuesta sobre nuestro plan nacional, de tal manera que se lo podamos entregar a los que están en este momento haciendo el ejercicio de revisión, análisis y de mejoramiento de ese plan nacional de desarrollo. Así que toda la tarde del jueves estaremos en nuestros 5 ejes distribuidos en salones diferentes por grupos de interés haciendo esas discusiones, esas presentaciones, esos paneles. ¿Qué va a pasar entonces el viernes en la mañana? Comenzaríamos con una conferencia bastante interesante. De pronto varios de los que están aquí conectados han conocido a la doctora María José Lemaitre, directora actual del CINDA, quien es una experta en calidad de la educación. Así que ella nos estará abriendo nuestro evento, nuestra jornada del viernes 24, para luego seguir nosotros en los grupos de trabajo haciendo ese ejercicio de discusión, de llegar a acuerdos, consensos o de expresar el disenso, que nos quede también allí claro. Eso es perfectamente posible como resultado final del ejercicio que vayamos a realizar. Lo importante es que en esta jornada del viernes en la mañana de discusión, la tarea fundamental sea que nuestros relatores, cada una de las mesas, cada uno de los ejes tendrá su relator, pueda tener un documento de propuesta, un documento que condense lo que ocurrió a lo largo de los meses que llevamos de preparación y lo que estaría pasando el jueves en la tarde y el viernes en la mañana. Ese documentico sería presentado después de almuerzo, con la presencia de representantes del gobierno. Y una vez se haga la presentación de esas 5 propuestas, a partir de cada uno de los ejes, recibiríamos una retroalimentación por parte de los miembros de gobierno que nos estarían escuchando. Entonces, pues allá en primera instancia tendríamos la presencia de un representante del Consejo Nacional de Planeación y del Departamento Nacional de Planeación, y también representantes de los miembros del Congreso que estarían haciendo el trámite legislativo de ese documento final. Una vez finalicemos ese proceso de retroalimentación por parte del gobierno, de los representantes del gobierno, a las propuestas que surjan del Congreso, de los participantes del Congreso, tendríamos una conferencia de cierre, también muy cercana a lo que hicimos el día de hoy, y tiene que ver con temas al respecto de la paz y la ciencia y la educación como pilares para lograr ese tan anhelado deseo que es la paz. La hará el padre Francisco de Rú, creo que lo identificamos una buena cantidad de los que estamos aquí. Mientras el padre de Ru está haciendo su presentación, un pequeño comité del equipo organizador del Congreso estará trabajando sobre los 5 documentos entregados y con base en las recomendaciones de mejora que nos hagan los representantes de gobierno para generar una declaración que es lo que finalmente se entregará como producto, se entregará. Hecho eso, la lectura de esa declaración, nos iríamos, gracias al apoyo de la Unión Agustiniana, a un acto cultural de cierre en esas instalaciones que les comento que vale la pena que conozcamos. Eso es lo que haremos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a la conferencia por todo el apoyo que nos ha brindado en el ejercicio de generar estos webinars preparatorios y muy en particular en el de paz y reconciliación. De verdad que los esperamos la próxima semana. Si no se han logrado registrar, siguiendo el código QR que tenemos en pantalla en este momento, lo podríamos hacer. Que tengan una muy buena tarde.
Diego, muchas gracias por la información. Muy bien, así damos entonces por terminado este webinar denominado Aportes de la Ciencia, la Educación y la Tecnología para la construcción de paz con enfoque regional. Recuerden que es precisamente una ambientación, un abrebocas de lo que será el tercer Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz y, por supuesto, el espacio que como Comisión de Conciliación Nacional, la Iglesia Católica Colombiana, tendremos allí uniéndonos principalmente a la academia y a otros grupos que están trabajando de manera directa en este tema. Agradecemos de nuevo la participación de nuestras invitadas especiales, la doctora Yesenia Olaya Requene, viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a la doctora Ana Cristina Navarro, coordinadora de Pedagogía de la Comisión de la Verdad. Agradecemos también a Manuel Támara, coordinador metodológico de la Comisión de Conciliación Nacional, por haber moderado, facilitado este espacio de diálogo, y por supuesto a ustedes por haber estado conectados con nosotros en este webinar. Los esperamos en el Congreso. Recuerden que también pueden acceder a información de este evento ingresando a la página web de la Comisión, www.comisiondeconciliacion.co. Nos vemos en una próxima oportunidad.